Nunca imaginé que la caricatura de Bob Esponja podría volverse algo tan aterrador. Todo comenzó una tarde con Garúa, en que la televisión era mi única compañía. Desde que era pequeño, siempre había disfrutado de esa serie. Recuerdo cómo Calamardo, con su mal genio, me hacía soltar carcajadas, pero justo él provocaría un suceso macabro en mi vida. Calamardo, el dibujo maldito. Soy Marcos y a mis 21 años seguía viendo el programa. Puede que pareciera extraño para algunos adolescentes de mi edad, pero había algo en esa caricatura que me hacía sentir bien. Me recordaba mi infancia, a los días en que todo era más sencillo y mis únicos problemas era qué jugar en el patio o qué dibujo hacer en la escuela. La serie se convirtió en una tradición, un ritual que mantenía viva una parte de mi niñez. Pero esa tarde, mientras veía un episodio, algo cambió. Noté que Calamardo, uno de los personajes principales, se detenía en la pantalla a mirarme directamente. Sus ojos grandes y redondos parecían seguir mis movimientos. Sentí un escalofrío, pero me atribuí el incidente a mi imaginación. La pantalla parpadeó y por un segundo me pareció que Calamardo me guiñaba un ojo. Reí nerviosamente, pensando que el cansancio de arreglar el patio en la mañana me estaba jugando una mala broma. A pesar de mi intento de racionalizar lo que había visto, el incidente me dejó con una inquietud que no pude ignorar el resto del día. Calamardo, el personaje de la serie, que siempre había sido una fuente de diversión, ahora parecía tener una irreal intención siniestra. Decidí no dejar que esto arruinara mi tarde, pero la sensación persistió y una parte de mí no podía dejar de preguntarse si había algo más detrás de esa simple caricatura que me había acompañado durante tantos años. Ya en la noche, prendí otra vez el televisor y sintonicé el programa de Bob Esponja en un capítulo cualquiera. A medida que el episodio avanzaba, Calamardo empezó a hablar de una manera extraña. Sus bromas eran inentendibles, oscuras y siniestras. Parecía como si estuviera tratando de decirme algo. Si quieres jugar un juego real, ven a visitarme la playa junto al muelle, dijo Calamardo. Me reí de nuevo, pero esta vez con menos convicción. La lluvia afuera se intensificó, golpeando la ventana con furia. Sentí la necesidad de apagar la televisión, pero algo me impedía hacerlo. Estaba hipnotizado, incapaz de moverme, mientras Calamardo continuaba con su monólogo macabro. Entonces, la pantalla se puso negra y en letras rojas aparecieron las palabras: «Hazlo, Marcos. Ven a la playa, te estaré esperando». Me levanté de un salto y apagué la televisión de un tirón. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban. Me dije a mí mismo que todo era solo una broma del programa, algún truco para asustar a los espectadores y de alguna manera ganar audiencia. Sin embargo, una parte de mí sabía que había algo más. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de Calamardo. En mi imaginación, tenía una mirada penetrante. Sus tentáculos danzaban alrededor de su cabezota y su siniestra sonrisa, retorcida, rompía el silencio en mi cabeza. Todo muy distinto a lo agradable que era en la televisión. Finalmente pude quedarme dormido, pero mi descanso fue breve. Soñé que estaba en la playa, siguiendo el rastro de Calamardo, mientras él susurraba mi nombre entre el sonido de las olas. Desperté gritando con un sudor frío cubriendo mi frente. Decidí que no podía seguir así. Tenía que averiguar qué estaba pasando con Calamardo y ese maldito dibujo animado que antes me entretenía y que ahora me empezaba a torturar toda la noche. Al día siguiente, investigué un poco sobre el programa. Descubrí en las redes que a pesar de los incidentes extraños que se comentaban, la serie seguía al aire y tenía cada vez más audiencia infantil. Me aterrorizó aún más el pensar en el efecto
que los mensajes de Calamardo podría tener en los niños. Circulaban comentarios en internet sobre el peligro que representaba ese personaje del programa, pero nadie los tomaba en serio. Aquellos que hablaban sobre los riesgos de ver la serie eran ridiculizados por sus fans, quienes les había puesto el nombre de los odiadores de Calamardo. Todos los que hablaban mal del programa y de esa manera descalificaban su opinión. Incluso mi amigo se burlaba de mí cuando le conté lo sucedido. «Es solo un programa de televisión, Marcos. No seas conspiranoico», dijeron, pero yo sabía que había algo más. Ya había dejado de seguir el programa, pero un día decidí volver a ver el capítulo, aquel en el que Calamardo me habló. Esta vez prestaría más atención. Me senté frente a la TV, nervioso pero decidido. Encendí el programa y esperé. Después de unos minutos de la introducción, Calamardo apareció en la pantalla, tan jovial como siempre. Sin embargo, a cada momento se volvía algo diferente. A veces ignoraba el diálogo con los demás personajes. Era como si se distraía por intentar prestar atención a lo que pasaba en el exterior del televisor. No sabía si era una falla de edición o de transmisión, pero resultaba bizarro. De repente, Calamardo giró hacia la pantalla y me miró fijamente. «Sabía que volverías, Marco», dijo con una voz que solo parecía resonar en mi cabeza. «Vamos, ven a la playa, a encontrar las respuestas junto al muelle». Las palabras me helaron la sangre. Sentí una compulsión, una necesidad de obedecer. Apagué la televisión de golpe y me dejé caer en el sofá, tratando de calmarme. ¿Qué estaba sucediendo? A la mañana siguiente, la idea de ir a la playa no me dejaba en paz, así que decidí enfrentarlo, descubrir la verdad. Tomé mi bicicleta y pedaleé hasta el muelle. La playa estaba desierta, el cielo nublado y el mar agitado. Sentí un nudo en el estómago, pero me obligué a seguir adelante. Me acerqué a la dirección que Calamardo había señalado en el programa, junto al muelle. Al llegar, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. Una figura familiar de pie, junto a las olas, esperándome. Era Calamardo, pero no el dibujo animado que conocía. Esta versión de Calamardo parecía real. Era una presencia física perturbadora. Su sonrisa era más siniestra en persona y sus ojos parecían vacíos, sin vida. Intenté retroceder, pero mis pies no me respondían. «Gracias por venir, Marcos», dijo Calamardo, con una voz que sonaba extrañamente metálica. «Aquí es donde comienza la verdadera diversión», dijo. El sonido de las olas golpeaba contra la orilla, generando un ruido ensordecedor. Sentí que el mundo entero se estrechaba a mi alrededor, concentrando mi atención únicamente en esa figura aterradora frente a mí. De repente, Calamardo alzó una mano y señaló hacia el mar y dijo: «Ahí en las profundidades es donde encontrarás las respuestas, pero cuidado, Marcos, lo que descubras podría ser más de lo que puedes manejar». Sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. Miré hacia el mar oscuro y amenazante. Cada fibra de mi ser se decía que huyera, pero algo me mantenía allí, clavado en el sitio. Calamardo comenzó a reír, y su risa era un sonido que reverberaba en mi cabeza, como un eco sin fin. Empecé a avanzar, intenté gritar pero no pude. Las palabras se ahogaban en mi garganta, mientras la risa de Calamardo se mezclaba con el rugido del mar. De pronto, todo se desvaneció. Desperté en mi cama temblando y empapado de sudor. Solo había sido un sueño, pero la sensación de terror era demasiado real. Si hubiera estado allí, estaba seguro de que habría entrado al agua y me hubiera ahogado. Sabía que tenía que hacer algo para detener a Calamardo antes de que más gente cayera bajo su influencia. Decidí buscar a los odiadores de Calamardo en internet con la esperanza de encontrar respuestas. Exploré varios foros y páginas web, leyendo historias similares a la mía, y me di cuenta de que no estaba solo en esto. Había otros que también habían sentido la oscura presencia de Calamardo en su vida real y habían sido testigos de su influencia maligna, provocando muchos casos de suicidios por ahogamiento.
encontré un grupo de personas que se autodenominaban los exorcistas de Calamardo. Sus historias eran aterradoras. Niños que desaparecían, otros que se volvían violentos y destructivos después de ver el programa. Había testimonios de padres desesperados y jóvenes que habían logrado escapar de la influencia de Calamardo, pero que aún cargaban con las cicatrices emocionales. Decidí unirme a su causa. Necesitábamos alertar a más personas sobre el peligro de lo que hacía Calamardo en la serie. Empezamos a recopilar pruebas, grabaciones de episodios en los que Calamardo parecía hablar directamente a los espectadores y fotos de mensajes perturbadores en la pantalla. Publicamos todo esto en las redes sociales, esperando que la gente comenzara a tomar este asunto más en serio. Pero en lugar de apoyo, recibimos burlas. Los fans del programa eran demasiados y hacían bien su trabajo. Nos llamaban paranoicos. Decían que solo queríamos arruinar la diversión de los niños. Nadie quería creer que un dibujo animado pudiera ser peligroso. No me rendí. Pasé noches enteras en línea, buscando más evidencia, tratando de contactar a otros afectados. Un día, recibí un mensaje de un usuario anónimo que decía tener información crucial. Acordamos encontrarnos en un café, cerca del muelle. Cuando llegué, encontré a una joven que se presentó como Ana. Me contó que su hermano pequeño había sido uno de los primeros en caer bajo el hechizo de Calamardo y había muerto hace unos meses, ahogado en el mar, a donde había ingresado en circunstancias misteriosas. También había pasado mucho tiempo tratando de entender qué era lo que estaba ocurriendo y cómo detenerlo. Calamardo no es solo un personaje de dibujo animado, dijo Ana, con sus ojos llenos de determinación. Es la herramienta de una secta cuyo propósito no tengo claro aún. Detrás del programa hay un guionista loco que junto al ilustrador y el editor son parte de este clan oscuro. Suelen pasar por foros de internet contando sus planes. Insertan pequeños fotogramas intermitentes en el dibujo animado que solo pueden captar ciertos niños y jóvenes. El resto del programa lo hacen muy divertido para mantener la atención y la audiencia a niveles altos. La gravedad de sus palabras me golpeó. ¿Cómo podíamos enfrentarnos a algo que parecía tan poderoso y profundo? Pero al menos debíamos de intentarlo. Necesitábamos deshacernos de las matrices del programa y sabotear los servidores desde donde transmitían. Empezamos a planificar nuestra estrategia, conscientes de que enfrentábamos un enemigo formidable. Annie y yo pasamos días investigando más a fondo a los creadores de la serie. Nos infiltramos en los foros donde supuestos equipos creativos, valiéndose de identidades falsas, discutían sus planes. Era escalofriante leer sus conversaciones, llenas de referencias oscuras y rituales perturbadores. Sabíamos que teníamos que actuar rápido. Hicimos un plan para llegar hasta Burbank, California, a 130 kilómetros de nuestra ubicación, e irrumpir en los estudios de producción. Una noche, cuando teníamos todo bajo control, echamos a andar nuestro plan y cuando llegamos, nos colamos en el estudio donde se producían los episodios de Bob Esponja, burlando las mínimas seguridades que encontramos. Nuestro objetivo era destruir los archivos originales y los equipos de almacenamiento y transmisión. Cada paso que dábamos aumentaba nuestra tensión. El estudio estaba lleno de dibujos y bocetos de los personajes de la serie, los de Calamardo en especial. Tenían esa sonrisa inquietante, igual a la que me perseguía en mis pesadillas. Encontramos la sala de servidores, llena de torres conectadas unas con otras. Ana empezó a destruir los controles mientras yo trataba de desactivar los servidores. El tiempo se nos acababa y sabíamos que en cualquier momento podrían descubrirnos. De repente, escuchamos pasos acercándose. Annie y yo nos miramos con desesperación. A pesar de haber cortado varios cables, los servidores aún estaban activos. Sin pensarlo dos veces, tomé una de las sillas de hierro que encontramos en el lugar y empecé a golpear los servidores con todas mis fuerzas. Los pasos se acercaban más y más. Justo cuando terminamos, la puerta se abrió de golpe. Era la policía. Nos capturaron a los dos, el guionista, el ilustrador y el editor, todos esposados. El dueño de la productora apareció y nos acusó de ser cómplices. Nos llevaron a la comisaría donde intentamos explicar la verdad, pero nadie nos escuchó. El dueño de la productora insistió en que éramos parte de un complot para sabotear su exitoso programa infantil. Finalmente, todos terminamos en la cárcel.
Anne y yo estamos desesperados e impotentes, viendo cómo nuestros esfuerzos se desmoronan y nuestras vidas cambian para mal. Fue en la cárcel donde nos encontramos de la verdad más oscura. El guionista, el editor y el ilustrador nos confesaron que solo eran unos simples peones traicionados en este juego y que preferían ser encarcelados a tener que enfrentar a la mente detrás del malévolo plan, el dueño de la productora. Él era el verdadero cerebro detrás del siniestro Calamardo y su influencia maligna. Cuando nos hicieron esa revelación, nos dimos cuenta de que nuestra lucha había sido en vano.